Hola, soy Galachón de Minimundos, bienvenidos a mi canal. Lo primero de todo quería pediros perdón por no haberos podido grabar un audio en el vídeo de la semana pasada. Como ya os comenté, he estado bastante pocha, he estado sin voz varios días, ronca he estado casi 2 semanas y de hecho todavía tengo la voz un poquito tomada, así que os pido perdón por eso. Pero bueno, ya aquí estoy otro jueves más. Como ya sabéis, todas las semanas subo un nuevo vídeo y hoy os quiero enseñar cómo preparo mis pegatinas, las pequeñitas estas doraditas que utilizo yo para mi packaging, y también cómo hacer un envoltorio de papel de seda personalizado con estampaciones. También una cosa muy sencillita que probablemente os puede venir bien pues para vuestros productos de vuestra tienda, o incluso si queréis hacer un regalo muy especial, pues también lo podéis aprovechar. Así que sin más, empezamos el tutorial. Esta es la lista de materiales que vamos a utilizar para la primera parte de este tutorial. Papel de seda del color que más os guste. Sellos de caucho o de acrílico. Tinta de estampación, en mi caso un Archival Ink. Permite trabajar muy rápido y tiene muy buena definición. Vale, lo primero de todo es, aquí tenemos nuestro papel. Vamos a imaginarnos que dividimos nuestro papel en 3 columnas y en 3 filas, ¿vale? Para crear un patrón bonito entre estos 3 sellos. Entonces vamos a utilizar primero este sello y vamos a empezar por aquí. Por aquí. Vale, lo limpio un poquito y ahora vamos a meter la carácula. Y así es como queda el papel de seda estampado. Solo tenéis que tener en cuenta cómo combinar el color de fondo del papel de seda con el color de la tinta Clear High. Estos son los materiales que necesitamos para personalizar nuestras pegatinas. Pegatinas de tipo craft o de papel poroso. Y esta pasta decorativa, que la tenéis en varios colores metalizados. Se utiliza mucho en enmarcación y restauración de muebles. Vale, vamos a aplicar pues una cantidad como algo así y vamos a ir repartiendo y vamos a ir frotando. Es así como yo lo suelo hacer, porque como suelo hacer muchas pegatinas de golpe, pues de esta manera también pues las hacemos de manera rápida. Vamos a ir añadiendo poco a poco. Tiene un olor un poco fuerte, pero no os debéis de asustar, ¿vale? Una vez que seca es ya inamovible. Vale, entonces ahora, como lo podéis ver, se quedan estupendas, quedan preciosas. También lo podemos utilizar en pegatinas de este estilo, aplicando un poquito más de cantidad. Vale, vamos a aplicar aquí. Y por último, con un trapo limpio y seco, limpiamos el exceso de la pasta que se haya quedado tanto en la superficie como alrededor de las pegatinas. Y como veis, el resultado final es un acabado mate metalizado que queda muy elegante. Incluso podéis estampar encima vuestro logo, algún otro sello, etcétera, lo que vosotros queráis. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dadme un like. También abajo en la caja de descripción de este vídeo podéis encontrar todos los materiales que hemos utilizado en este tutorial. Si tenéis alguna duda o sugerencia, me la podéis dejar abajo también en los comentarios. Me ayudáis un montón cuando compartís los vídeos en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por los nuevos suscriptores y por los que ya lleváis algún tiempo siguiéndome en el canal y en mis otras redes, que también podéis ver abajo en la cajita de descripción. Así que sin más, pues me despido y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, un beso.
y de pronto salió el sol.